Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar mermelada casera de moras congeladas de la temporada pasada. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao argentino y un poquito de perejil. Queridos amigos, si queréis ver cómo he preparado esta deliciosa mermelada con las moras que tenemos congeladas de hace más de 5 meses, quedaros conmigo y vamos al paso a paso. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar y los dejaré bien detallados como siempre en la cajita de la descripción del vídeo. Mirad, aquí tengo el enlace, que lo voy a dejar también en la cajita de la descripción del vídeo cuando cogimos las moras en nuestro huerto, las cogimos y las conservamos. Han pasado 5 meses y se encuentran así, mirad. Las acabo de sacar del congelador, como veis en las mismas bolsas en las que las metí. Si queréis pasaros y le echáis un vistazo al vídeo, las vamos a pesar, las 3 bolsitas de mora nos pesan 1542 gramos. Vamos a poner 1,5 kg, las ponemos dentro de una olla donde las vamos a cocinar. Todavía sin encender el fuego, solamente colocamos las moras congeladas directamente. Vamos a utilizar por cada 500 gramos de mora 200 gramos de azúcar, normal, de todo uso. Así que en este caso le voy a poner 600 gramos de azúcar. Lo añado también a la olla. Las vamos a mover muy bien, como veis, dándole golpecitos ahí a la olla. Vamos a preparar el zumo de un limón. Se lo vamos a poner también a nuestras moras. Todo, como digo, con el fuego apagado. Lo vamos a mover una vez que tenga el zumo de limón. Lo vamos a mover muy bien. Y las moras tienen que macerar. Lo ideal sería que maceraran aproximadamente entre 6 y 8 horas. Lo vamos a mover con una cuchara, pero como veis no se puede mover nada bien. Así que aconsejo que moviendo la olla así a golpecitos, lo movamos para que se integre muy bien el azúcar con el limón dentro de la mora. Esto va a hacer que saque todo el jugo y que las haga más dulces y más jugosas. Le vamos a colocar una tapadera y mirad, pasadas 3 horas se encuentran así. Bueno, pues mirad, pasadas 3 horas mi ayudante está aquí dándole vueltas. Vamos a esperar un poquito y pasadas 6 horas ya tienen bastante jugo, bastante caldito. Así que ahora vamos a comenzar a cocinarla. Vamos a darle un toque con miel y canela. Esto es opcional, quien no quiera pues no se lo pone. Así que ahora sí nos vamos con ella al fuego máximo. Una vez que comienzan a hervir, la vamos a bajar al fuego a fuego medio y la vamos a tener cocinando hasta que las moras están totalmente cocidas, totalmente tiernas. Aproximadamente en unos 15-20 minutos estarán ya cocidas. Vamos a preparar un pasapuré y una vez que la mora está completamente tierna, la vamos a pasar por el pasapuré. Esto es una opción muy rápida para pasar las moras, pero le van a quedar alguna semilla, algún tipo de pepita. Para el que no le guste, mirad, con el pasapuré se van a quedar gran cantidad de pepitas, pero también van a quedar gran cantidad de pepitas en la mermelada. Para quien no le guste con semilla, tengo 2 opciones. Quien le gusta así, pues la dejaría así, se iría con ella al fuego a seguirla cocinando. Y para quien no, existen 2 opciones. La primera es pasarla por un colador, tamizarla, y esta opción sería la ideal para que le guste sin nada de semillas. Queda totalmente limpia y no le queda nada de semillas. Para quien le guste con unas pocas de semillas, muy poquitas, pues la vuelve a pasar por el pasapuré. Es una opción más rápida, le quedan muy pocas pepitas, como vais a ver, y se queda también muy buena. Así que una vez que ya la tenéis en el punto que os guste, le vamos a añadir miel, aproximadamente 2 cucharadas, y un poquito de canela. Como he dicho antes, es opcional, pero le da un toque muy rico, así que lo aconsejo que se lo pongáis. Nos vamos a ir con ella al fuego, la vamos a dejar unos 5 minutos a hervir para que coja la consistencia y ya lo tenemos listo. Aquí tengo los botes bien limpios y esterilizados. Si os interesa ver cómo los esterilizo, me lo podéis dejar en los comentarios y podemos hacer un vídeo. Tengo aquí un embudo especial para mermelada que ayuda muchísimo. Y ahora, con la mermelada en el fuego, a fuego mínimo, pero tiene que estar hirviendo, vamos a rellenar los botes hasta arriba del todo. Cuidado porque esto está muy caliente, si necesitáis podéis cogerlos con un paño. Y lo vais a apretar todo lo que podáis, al máximo, que quede bien apretado. Los vamos colocando aquí en un ladito y ya no se vuelven a tocar hasta que no se enfríen. Hago esto con todos los botes.
Los dejo hasta que estén totalmente fríos y entonces ya estarán listos para consumir en el momento que necesitéis. Los podéis dejar en el frigorífico o si queréis guardarlo a temperatura ambiente no hay ningún problema, se quedan perfectos. Mirad, os quiero enseñar la consistencia. Aún está caliente, pero mirad, la consistencia tiene muy poca semilla. A nosotros nos gusta así. Si queréis, pues las pasáis por el colador y quedará totalmente limpia de semillas. Y mirad, este es el resultado final. Es una mermelada que queda buenísima, una consistencia súper espesita, súper rica. La podéis comer con unas tostadas, con yogur o con lo que queráis. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.